Santo sean con todos ustedes, queridos hermanos. Estoy agradecido por la oportunidad que se me ha dado de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, que sin duda será de mucho provecho espiritual en nuestras vidas. Así es que cerremos nuestros ojitos y hagamos la oración. Abba Padre Celestial, permítame compartir su palabra con todos los hermanos aquí presentes y a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de ellos, esta palabra sea entendida y practicada en su vida diaria. No sin antes solicitarle perdone nuestros pecados y que sus bendiciones sean derramadas en el hogar de cada uno de los hermanos. Todo esto le pido a usted, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Ahora, la introducción, ¿cierto? El estudio de hoy está basado en Romanos 12, versículos del 19 al 21, que nos habla de la ira de Dios a través de su venganza, no permitiéndonos ser vencidos por el mal. El pasaje bíblico, Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dentro de lo que es este pasaje, lo he tomado como título, lo que es la ira de Dios a través de su venganza, porque más se enfoca en lo que es, para mí, la ira de Dios. Argumento para la audiencia actual. Debemos vencer el mal con el bien para evitar la ira de Dios, porque de Él es la venganza. Pregunta unificadora. ¿Por qué debemos vencer el mal con el bien? Para evitar la ira de Dios, porque de Él es la venganza. Frases de unión. Lo vamos a ver en tres aspectos. Primero, no os venguéis vosotros mismos. 2. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Vence con el bien el mal. 1. No os venguéis vosotros mismos. Explicación de todo lo que es la primera fundamentación. Dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, versículo 19. ¿Por qué debemos dejar lugar a la ira de Dios? Porque si así hacemos, como Dios nos libera de la carga de tener que tomar la justicia en nuestras propias manos. Jesús advirtió con un corazón, con su corazón, que debemos perdonar. Al final nos destruirá si no lo hacemos. ¿Cierto? Entonces, en este aspecto, no debemos de dar la oportunidad a la venganza nuestra.
porque Dios lo hará a su modo y en su debido tiempo, conforme sea el propósito de Él hacia esa persona. Así, por ejemplo, vemos en Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claro está que este es un mandato que nuestro Padre nos manda, es a perdonar a nuestros hermanos. No dice, si te hizo, algo, cógele y dale con un palo, ¿cierto? Entonces, debemos perdonar a nuestros hermanos. Así también en el versículo 18:35, igual de Mateo, nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces igual, aquí nos manda igual a perdonar a cada uno de nuestros hermanos. Pero esto es algo difícil. Pero sin embargo lo podemos hacer. Porque el corazón nuestro, si no lo hacemos, se amarga. Y lo peor es de que vivimos con esa carga. Y con esa carga no vamos a llegar a ningún lado. Solamente hacia la ira de Dios. Porque la ira de Dios, que más adelante vamos a ver, se basa en qué? En nuestros pecados. Si nosotros no pecáramos, no hubiera la ira de Dios. Solamente pongamos como ejemplo. Nosotros como padres, si nuestros hijos no cometieran errores, no tuviéramos por qué estarles jalando las orejas. Yo sé que en base a eso aprenden a no hacer, pero es igual nosotros. Debemos de coger y no hacer esas cosas. ¿Hecho? Ya. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Alguien se ha preguntado qué es eso? Podemos decir que la ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal. Y la justicia, traducida como enojo, indignación o irritación. Entonces, todo esto se produce en base a algo que está mal, que alguien hizo mal. Entonces, todo esto se produce a eso, a una ira. Entonces, nosotros como hijos de Dios, al pecar, estamos haciendo mal contra Él. Y por eso se da la ira de nuestro Abba Padre. ¿Ok? Entonces, todos los hermanos, como Dios expresa la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa, justificada. ¿Por qué? Porque Él es justo, sabe por qué nos está, por decirle así, castigando, o por qué nos está corrigiendo, mejor la palabra. Perdón, la cambio. En vez de castigo, corrigiendo. Entonces, el asunto es de que, en cambio, la ira del hombre no es justa. Nosotros nos enojamos, incluso, podríamos, disculpen las mujercitas, no que les ponga este ejemplo, pero incluso las mujeres cuando están en sus días, no les gusta que ni el mosco vuele por ahí. Se enojan es de gana, de gana. Entonces, no, la ira del ser humano no es justa.
Así, por ejemplo, en Salmos 78, 56, del Salmo 58, del 56 al 66 nos dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se resbalaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron como con sus lugares altos y te provocaron al celo con sus imágenes taliadas. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Imagínense, esto incluso hay un versículo en el cual dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que no debemos hacernos ídolos. No es como, entre comillas, ¿no? El ídolo Barcelona, los barcelonistas, perdón, si es que hay aquí. Entonces, el asunto es de que nosotros tenemos un ídolo y ese es Dios. Y no tenemos por qué tener otro ídolo. Por eso ni mi esposa no es mi ídolo. Ella es mi ayuda idónea. Entonces, el asunto es, claro, que debemos desamar a Dios. Asimismo, por eso Dios es justo y Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque el impío, ¿qué es lo que hace? En sí, maldades. Si nos enfocáramos en la ira de Dios, cae sobre los seres impíos en el juicio final. Podemos decir al menos 4 cosas acerca de ella. O sea, de la ira, ¿cierto? La primera, será eterna. La ira de Dios va a ser eterna. O sea, sin final. 2, será terrible. Imagínense, sufrimiento indescriptible. O sea, esa ira no es apacible. Va a ser para siempre. Hecho. Ahora, la tercera, será merecida, totalmente justa y correcta. ¿Pero por qué va a ser merecida? Porque realmente nosotros no queremos aceptarle a Jesús. No queremos estar siguiendo los pasos de Dios. No queremos hacer las cosas como Él nos manda. Mas nosotros las cogemos y lo hacemos de acuerdo a nuestras conveniencias. Entonces, no podemos decir, ¿sabes qué, Dios? La ira que tú tienes es injusta hacia mí. Y ese castigo lo vamos a pagar eternamente. Si no corregimos nuestra forma de ser, nuestros pasos. ¿Por qué debemos dejar la venganza en manos de Dios? Es mejor confiar en Dios. Nos vengará, pues su venganza es pura y completa y siempre da a nuestros perseguidores exactamente lo que se les debe. La exhortación de Pablo también nos ayuda a confiar en el Señor cuando nos encontramos sufriendo un trato injusto a manos de quienes siempre parecen salir ganando. Así Pablo cita Deuteronomios 32, 35, donde dice, mía es la venganza y la retribución.
A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que lo que les está preparando se apresura. Aquí vemos que Dios sabe cuándo les va a estirar las orejas a aquellos que no le obedecen, a aquellos que nos causan daño. Porque la ira de Dios dice que está cerca. Porque nosotros vemos cada día cómo la humanidad, nuestra humanidad, se está destruyendo, como diríamos, entre sí. No podemos nosotros coger, incluso entre hermanos de la iglesia, hay esa discordia, hay esa enemistad. ¿De qué hermanos cristianos hablamos al vivir así? ¿De qué hermanos cristianos hablamos? ¿Creen que nosotros como cristianos estamos libres de la ira de Dios? Yo diría que no, porque realmente debemos seguir esos pasos que Jesucristo nos dejó, sin rencores, sin ira, sin venganza, solamente con el amor. Entonces, ¿qué es la venganza según la Biblia? De acuerdo al diccionario evangélico de teología bíblica de Baker, dice, la venganza es el deseo de una parte perjudicada de recibir retribución o compensación de quienes le hicieron daño o le demostraron su inocencia frente a acusaciones falsas. La venganza demuestra la rectitud al compensar el mal con el bien. ¿Cierto? Ya. ¿Qué es la paga de la venganza? La paga, y la venganza. Dice, a partir de las palabras pagaré y venganza, Dios toma venganza sobre él. Ay, espérense, parece que algo está mal aquí. Dios toma venganza sobre el impío, ¿cierto? Cuando Él paga con venganza, sabemos que ha habido, ¿qué? Pecado. ¿Sí? ¿Cómo paga? El asunto es de que la paga se refiere a ¿qué? A que usted cometió un pecado y entonces la paga de ese pecado va a ser la ira de Dios, va a ser, en otras palabras, si estuviéramos en el juicio final, fuera al lago de fuego, al lago eterno, su ira eterna. Esa sería la paga. ¿Ok? Ya. Entonces, sabemos que ha habido pecado, hay algo que retribuir, y ya que Él es meticuloso, justo, esa retribución será venganza apropiada, una venganza adecuada. No será ni más ni menos de lo que demanda su perfecta justicia. Así que, aquí está otra vez la definición de la ira. La ira de Dios es el enojo estable de Dios hacia el pecado, expresando la retribución de una apropiada venganza sobre el culpable del pecado. En Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua. Esto se refiere a los que ya han partido,
¿cierto? Ellos son los que descansan en el polvo. Entonces serán despertados para unos estar al lado de Dios y otros para los castigos, enviarles, en otras palabras, darle, por ejemplo, la segunda muerte, ¿sí? Que es enviarles a lo que es el lago eterno. Jesús habló de la eternidad de la ira de Dios en de numerosas maneras, de las cuales consideré tres, las más importantes. Así, Marcos 9, del 43 al 48 dice: si su mano fuere si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. ¿Sí? Así, al infierno, dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Imagínense, irse para allá y que todos los días le esté come ese gusano, sintiendo ese dolor, sintiendo esa quemazón. ¿Sí? En el 45 dice, y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al lago de fuego que no puede ser apagado. 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47, y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, realmente debemos considerar todo esto. Porque, imagínense, prefiero estar cojo y seguirle a Dios que estar quemado por siempre, a pesar que ya estoy negrito, pero bueno. Ya. Entonces, la segunda opción de consideración es en Marcos 3:29. Jesús dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Así es que tenemos que cuidarnos de eso, porque si blasfemamos contra el Espíritu, no hay perdón. Todos los demás pecados pueden ser perdonados, pero contra el Espíritu Santo no. Imagínense, si lo hacemos inconscientemente, ya estamos igual, condenados. En la tercera, dice igual, Mateo 25, Jesús regresa al salvar a su pueblo y a castigar a los incrédulos. En el versículo 41 dice, entonces el rey dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. ¿Cierto? Dice a los de la izquierda, apartaos de mi lado, malditos. En otras palabras, irán ustedes al fuego, ¿de dónde? Del infierno. ¿Sí? Es tan terrible la ira de Dios que es indescriptible. Es realmente, ¿cómo podría decir? Solo de imaginarse
No sé, no sé. Realmente debemos de hacer conciencia en todo esto y prepararnos mejor para darle paso a nuestro Padre en nuestros corazones. Así, por ejemplo, dentro de lo que es la ilustración, dice Bruce Goodrich, estaba siendo, dice, iniciado en el cuerpo de cadetes de la Universidad de Texas. Una noche, Bruce se vio obligado a correr hasta caer rendido, pero nunca se levantó. Bruce Goodrich murió antes de entrar a la universidad. Poco tiempo después de la tragedia, el padre de Bruce escribió esta carta a la administración, al cuerpo docente, los alumnos y al cuerpo de cadetes, en la cual dice: quiero aprovechar esta oportunidad para expresar el agradecimiento de mi familia para las grandes muestras de preocupación y simpatía de la Universidad de Texas y de la comunidad universitaria por la pérdida de nuestro hijo Bruce. Nos conmovió profundamente el mensaje que se le rindió en el batallón. Nos agradó especialmente observar que su testimonio cristiano no pasó desapercibido durante el breve tiempo que estuvo en el campus. Espero que les sirva de consuelo saber que no alberguemos mala voluntad en este asunto. Sabemos que nuestro Dios no comete errores. Bruce tenía una cita con el Señor y ahora está seguro en su hogar celestial. Cuando se pregunten por qué sucedió esto, tal vez una respuesta sea para que muchos se pregunten, ¿dónde pasará la eternidad? Imagínense que esta es una ilustración en la cual, ¿qué harían si, por ejemplo, a sus hijos en las escuelas les obligan a correr y producto de esa carrera se cae, fallece? ¿Qué harían ustedes? Tomarían acciones contra la institución, contra el profesor. Tomarían venganza, ¿cierto? Pero he aquí, los padres de Bruce, ¿qué dijeron? Dieron, en otras palabras, gracias, porque era la voluntad de Dios que su hijo falleciera, que su hijo fuera. Y ellos no se pusieron a decir, Dios, ¿por qué lo hiciste esto? No, tomaron conciencia como cristianos y dieron ese paso grande de no vengarse, de no tomar venganza en sus propias manos. Entonces, dentro de la aplicación, ¿estamos aptos a controlar nuestra ira como lo hicieron los padres del cadete? ¿Estamos dispuestos a dar gracias a Dios en todo momento sin demostrar la ira? ¿Estaríamos dispuestos a perdonar aún por encima de la muerte de uno de nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones, nuestro corazón, y dejar todo en manos de Dios? A veces creo que no. Porque si a veces medio tenemos un problema económico, ya estamos más que sufriendo. Estamos como, discúlpenme, las mujercitas ya pariendo. ¿De dónde saco dinero? Y no dejamos en manos de Dios. No lo hacemos. Porque aún como cristianos confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra propia fuerza y no en la voluntad de Dios. El segundo punto a tratar dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Oh. Entonces,